Bé, jo penso que ja és hora de començar la ponència final d'aquest curset que està resultant tan interessant. I qui parlarà ara serà Laura Lechuga, que va estudiar químiques en Cádiz, en la Universitat de Cádiz, i va obtindre el doctorat per la Universitat Complutense de Madrid. Ella és professora d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques i lidera el grup de nanobiosensors i aplicacions bioanalítiques en l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia de Barcelona. La seva àrea científica de treball se centra en la nanotecnologia aplicada a la salut i en particular en el desenvolupament de nanotecnologies avançades per al diagnòstic precoç de malalties com el càncer. És considerada una de les expertes mundials en aquesta àrea i és una de les dones científiques més citades a nivell internacional. Ha publicat més de 300 treballs de recerca, posseeix 8 famílies de patents i ha impartit més de 430 conferències invitades en tot el món i ha estat cofundadora de 2 empreses d'innovació. Al llarg de la seva carrera, que és molt exitosa, ha rebut nombrosos premis i distincions. Si me poso a llegir tots, no acabem la sessió. Així que els més ressaltats són 2 premis prestigiosos en Espanya, com són el Premi Nacional de Recerca i el Premi Jaume I en Noves Tecnologies, que se fa al País Valencià. També ha rebut el Premi de Física, Innovació i Tecnologia de la Reial Societat Espanyola de Física i la Fundació BBVA, que és una fundació que aposta per la divulgació de la ciència. Atents que a algunes entitats financeres se li pot demanar que ajuda a la divulgació científica. Això va ser en l'any 2016. El Premi Ada Byron en el 2020 de la Universitat de Deusto, el 18 Premi de Recerca Burdinola en el 2021, la medalla de la Fundació Internacional Olof Palme en el 21, el doctorat honoris causa per la Universitat de Cádiz, la seva alma mater, en l'any 21, entre d'altres mons. O sigui, n'hi ha molts més. A més, participa en una important tasca de divulgació científica des de fa més de 20 anys, principi del segle XXI, però ahí estava. I és una de les pioneres en Espanya en aquest àmbit, amb nombrosos programes de televisió, ràdio, entrevistes en premsa i conferències i articles de divulgació a nivell nacional i internacional. Durant el 2020 i el 2021 ha format part del panell d'experts científics que ha assessorat al Ministeri de Ciència i Innovació i al Govern d'Espanya en temes relacionats a la trista pandèmia de la Covid-19, que gràcies a la ciència està molt superada de com ens va afectar fa temps. Així que jo me calle y ella parlará. Muchas gracias por aceptar la invitación, Laura. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y buenos días a todos. Muchísimas gracias, Isabel, por insistirme en venir aquí, Merche, Rafael, por invitarme a este curso, y así tener la oportunidad de contaros qué es lo que hacemos en el área de la... contaros qué es el área de nanomedicina. Contaré también un poco de lo que nosotros hacemos en mi grupo, pero sobre todo contaros... ¿qué ha pasado? Hola. No. Bueno, chicos, esto... La ciencia todavía no ha solucionado el problema de las baterías que duren más. Entonces... Sí, es la pila. La cambio, sí. Sí, espera, que lo tenía. Un dels problemes de, per exemple, el canvi climàtic, cal arreplegar en panells solars molta energia per a després usar-la, ja me calle, però un dels problemes és emmagatzemar aquesta energia, no n'hi ha piles, bateries que retinguen molta energia i això, n'hi ha molta química, molta física, ciències de materials, així que tenim molt de camp. Me calle. Muy bien, bueno, pues seguimos. Os contaba que yo voy a hablar hoy sobre nanomedicina, y qué es este área. Antes de empezar a hablar de nanomedicina, quiero contaros también primero qué es nanotecnología. Aunque yo estoy segura de que ya todos sabéis lo que es la nanotecnología, la tecnología que lleváis todo, iba a decir, dentro y fuera de vuestro cuerpo. Bueno, antes de empezar, también os quiero contar de dónde vengo. Yo vengo del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Este es nuestro edificio, este que veis aquí.
Este es el ICN2. Estamos situados en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero yo no soy docente, nosotros solamente hacemos investigación científica. Yo además pertenezco al CSIC, este centro no es un centro del CSIC, es de la Generalitat Catalana, y aquí pues, nos dedicamos fundamentalmente a hacer todo tipo de nanociencia y nanotecnología. Estamos conectados con la mayor sala blanca. Sala blanca, sabéis que son las salas donde se fabrican todos los microcircuitos. Esta es la mayor sala de producción que tenemos en España. Si queréis luego comentamos, ¿no?, todo este famoso problema de los chips y los chips microelectrónicos, ¿no?, y la guerra entre Taiwán y China. Pero aquí en España esta es la única sala de producción que tenemos, la tenemos muy cerca. Nosotros también estamos conectados con el sincrotrón ALBA. Si tenéis oportunidad de ir, es una de las mayores instalaciones científico-técnicas, últimas instalaciones que tenemos en el país. Es algo espectacular de ver este sincrotrón, así que yo os animo también a los profesores de secundaria que están aquí. Yo creo que se pueden hacer visitas y realmente es un sitio espectacular de ver en su interior. Como os comentaba, bueno, yo me dedico a la ciencia, o sea, nuestro instituto se dedica a la ciencia y a la nanotecnología. Hacemos una investigación muy multidisciplinar. Los científicos ya hemos aprendido a lo largo de los años que ahora ya no hay compartimentos estancos. Yo soy química, he hecho una tesis en física, trabajo en medicina y en biología. Hay que mezclar todos los conocimientos y esto es algo que hacemos en el ICN2, ¿no? Tenemos químicos, físicos, biólogos, todos trabajamos juntos, cada uno un área diferente y tenemos desde gente que hace química a física muy fundamental, ¿no?, hasta cuántica, hasta grafeno, etcétera, y los que hacemos dispositivos que realmente queremos comercializar o que eventualmente comercializamos y llevamos al mercado. Una estructura muy americana, solo hay grupos de investigación, no hay departamentos, todo lo que conocéis en la universidad. Tenemos un sistema totalmente diferente, solo hablamos en inglés, por cierto, toda la comunicación interna, o sea, todos seminarios, todo lo que escribimos, ordenadores, absolutamente todo es en inglés, porque hay gente de más de 50 nacionalidades o 60, ya no me acuerdo, trabajando juntos en este centro. Es considerado pues, uno de los grandes centros, por así decir, de máximo nivel científico que tenemos ahora en España. Bueno, ya os he contado dónde trabajo, de dónde vengo, que no soy docente, que no soy de la universidad, y os voy a contar, antes de pasar a la nanomedicina, me gusta hacer una introducción muy general de qué es la nanotecnología, que me imagino que todos conocéis, ¿verdad? Lo que es la nanotecnología, venga a decirme que sí, que la lleváis en los móviles, que la vacuna es nanotecnología. ¿Verdad que sí, que la conocéis o no? Lo habéis visto en las películas, ¿no? Aunque en las películas siempre tienden a que el malo siempre es el nanotecnólogo, no sé por qué, pero bueno, veréis como sí que la conocéis. Y antes de empezar con la nanotecnología, todos sabemos que es algo muy, muy pequeño. Cuestión de escala, ¿no? Nuestro planeta Tierra tiene unos 10.000 kilómetros de diámetro. Uno de los edificios más altos del mundo, el Burj Khalifa, en Dubái, 830 metros, lo podemos ver. Los árboles más grandes, las secuoyas gigantes, 112 metros generalmente es lo que miden de altura. El animal más grande que existe, la ballena jorobada, a unos 15 metros. Luego los humanos, bueno, aquí, ¿no?, dependiendo de cuánto crezcas, entre 1,5 metros, casi 2 metros, ¿no? Famoso balón de fútbol, ahora que nuestro querido equipo femenino ha ganado el Mundial, ¿no? 22 centímetros. Lo podemos ver con nuestros ojos. Una hormiga que pide aproximadamente medio centímetro, todavía lo vemos con nuestro ojo. La cabeza de un alfiler, que esto mide ya 1 milímetro, bueno, todavía lo vemos, pero ya cuando pasamos a algo más pequeño, esto es un ácaro del polvo, este tipo de, o un cabello humano, miden como unas 200 micras. Los hematíes, las células rojas de la sangre, como 7 micras. O las bacterias, todas las bacterias están comprendidas entre 1 a 5 micras. Necesitamos un microscopio óptico para verlas, ¿no? Nuestro famoso virus, el SARS-CoV-2, esto ya sí que lo conocéis todos, ¿no? Bueno, pues este que tiene 500 micras, nanómetros, perdón, de tal. Y el virus más pequeño que existe, el virus de la polio, que son tan solo 20 nanómetros de anchura. Y finalmente, nuestra molécula de ADN, aquí ya hablamos de muy pocos, de 1 o 2 nanómetros, y un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tan solo mide 0,1 nanómetro. Es decir, que si yo colocara 10 átomos de hidrógeno seguidos, eso da 1 nanómetro.
Esto es de lo que hablamos en nanotecnología, de nanómetros. Recordar, 10 átomos de hidrógeno juntos tan solo es un nanómetro. Un nanómetro se define como 10 a la menos 9 metros, 0,0000, eso que veis aquí. Es decir, que el mundo de células, bacterias, virus, esto es el mundo macroscópico todavía, lo podemos ver fácilmente con los microscopios ópticos, pero nosotros ponemos siempre una barrera en nanotecnología que son los 100 nanómetros. Todo lo que está por debajo de 100 nanómetros consideramos que ya pertenece al mundo nanotecnológico, es decir, que ya entramos en el mundo nanoscópico, entramos en el mundo de moléculas, átomos, realmente algo muy, muy pequeño, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, es muy, muy pequeño, ¿no?, cuando hablamos de nanotecnología. Pero ¿qué pasa cuando se es tan pequeño? Nanotecnología, la disciplina que se dedica a diseñar, a fabricar y aplicar materiales y sistemas a escala atómica y molecular. Atención, que jugamos con átomos y moléculas, ¿no? Pero todos pensamos, es que esto es muy, muy pequeño. Es muy pequeño, pero esa no es la gracia de la nanotecnología. No es que sea muy pequeño, es que cuando bajamos a esas escalas, las propiedades cambian radicalmente. Quedaros con ese mensaje. Nanotecnología significa cambio radical de propiedades porque estamos a unas escalas muy pequeñas. Ahora todos estáis escuchando cuántica, ¿verdad?, por todas partes. Ordenadores cuánticos que están llegando al mercado. Bueno, cuántica, estamos en esas dimensiones. Es un confinamientos cuánticos en nuestros sistemas que nos cambian las propiedades radicalmente. Materiales que antes eran semiconductores, ahora a escala nano pueden ser conductores. Materiales que eran muy frágiles, ahora resulta que son súper duros a escala nano. Así que, por favor, vale, muy pequeño, sí, muy pequeño, pero cambio radical de propiedades. Os cuento aquí un ejemplo muy sencillo. Un anillo de oro, una joya de oro, ¿de qué color es? Dorado, ¿verdad? Amarillo, ¿no? Bueno, pues los nanotecnólogos, cuando hacemos nanopartículas o nanosistemas de oro, por debajo de esos 100, ahora resulta que el oro tiene un color, dependiendo de la forma o del tamaño o de si lo pongo recubrimientos a este oro, pasa igual con la plata. ¿Veis esto de aquí? Esto es todo oro, pero pasa del amarillo al naranja, rojo, violeta. Esto es lo que produce la nanotecnología, cambio de propiedad. Sigue siendo oro, ¿eh?, pero ahora ha cambiado de color, por un efecto plasmónico que luego os contaré. Bueno, pues todo esto fue lo que se vio. Ay, si yo puedo hacer algo tan pequeño y yo le cambio las propiedades a voluntad, quiero decir que ahora puedo tener una cantidad de aplicaciones diferentes a nivel industrial, a nivel en medicina, en transporte, o sea, en numerosos campos, sobre todo en el campo de los materiales. Bueno, os cuento que los nanotecnólogos nos ha costado mucho saber sintetizar todas estas nanopartículas, ¿no?, y ver cómo sintonizamos cada color. Venga, la voy a hacer así, ahora me sale violeta, ahora me sale tal, ¿no? Pero vamos, esto es algo que aquí la reina de Inglaterra lo hizo fenomenal, porque a lo largo de toda su existencia ha superado a cualquier nanotecnólogo del mundo, ¿no?, a cualquier químico del mundo, y la señora ha sintonizado todos los colores posibles, ¿no? Todavía no hemos llegado a hacer tantas nanopartículas como esta señora ha conseguido, ¿no?, con su desfile de trajes. Bueno, la nanotecnología es una ciencia que ya lleva bastantes años y tenemos unos espectaculares avances. Por ejemplo, en el campo de la física, quizás una de las áreas, ¿no?, donde más cosas se han hecho. Hace ya muchos años, IBM demostró cómo era posible, moviendo, atención, átomo a átomo, hacer su logo. Y se hizo su logo, esto que veis aquí, cada puntito azul que veis es un átomo. Ya se dieron también los primeros experimentos de espejismos cuánticos, en los cuales se creaba este corral cuántico de átomos, eso que veis son átomos de cobalto sobre una superficie de cobre, y se veían esos dos estados violetas, ¿no?, que de pronto aparecía un estado entrelazado. Esto dicen, como todavía queda muchísimo, que podían ser como esos primeros pasos a una teletransportación, eso que nos encantaría, ¿verdad?, hacer así, me largo de aquí, ya no escucho la conferencia, ¿no?, me voy a otro sitio. Muy bien. Bueno, por supuesto, todos los computadores cuánticos, creo que ya hay algunos a la venta que deben de costar casi como 1 millón de euros o algo así, están algunos que están a la venta ya. IBM también, en el año 2013, creo que todavía sigue disponible en YouTube,
Ellos hicieron esta historia que le llama Un niño y su balón, y la dice como la historia más pequeña que jamás se han hecho, según ellos. Fijaros que el niño está hecho todo con átomos. Cada puntito de la figura del niño es un átomo. Luego la gente le criticó, pero es que el niño dicen que tiene un balón, pero no juega. O sea, el balón es el átomo que le han puesto aquí en la punta del pie, ¿lo veis, no? Y bueno, y después demostraron, porque la gente decía, vale, pero es que este niño no se mueve y no juega. Años después demostraron cómo el niño movía ese átomo y lo podía mover. Creo que todavía está disponible en YouTube. En el campo de la biología, los progresos que se han conseguido con nanotecnología, sobre todo con las herramientas, como todos los microscopios de AFM, STM, nos han permitido ver, por ejemplo, los anticuerpos, que antes enseñaba Héctor, ¿no? Estos anticuerpos que todos representamos con forma de Y. Bueno, y que se habían hecho estudios cristalográficos y se veían, bueno, pues aquí, simplemente con una punta de AFM que acaba en nanómetros, que son 10 nanómetros, se ve perfectamente cómo los anticuerpos realmente tienen esa forma. Habéis visto antes el vídeo que lo que se ve también es un cromosoma humano, con una punta acabada en nanómetros mediante una microscopía que se llama AFM, de fuerzas moleculares, y se ve perfectamente un cromosoma humano. Bueno, por supuesto, en el campo de los materiales, esto lo habéis escuchado en muchos sitios, se han fabricado todos estos increíbles materiales como nanotubos de carbono, como grafeno, que es una única capa atómica de carbono, pero que tiene mayor dureza incluso que el acero. Es decir, que tiene unas propiedades increíbles. Ya hay muchos sistemas que se están fabricando embebidos con estos nanotubos para aumentar, ¿no?, las prestaciones y para aumentar la resistencia de todos estos materiales. Esto os enseñaré luego ejemplos. Metamateriales. No sé si habéis escuchado estos metamateriales que te hacen invisible. Y luego, por supuesto, pues todo tipo de nanopartículas metálicas, poliméricas, magnéticas, puntos cuánticos, o sea, que utilizamos en numerosas aplicaciones. Otro de los campos más destacados es la microelectrónica. Todos los móviles que lleváis, o los ordenadores que estáis usando algunos, llevan unos procesadores, ¿no? Os habéis dado cuenta que cada vez todo es más rápido, ¿no? El almacenaje de la información, la capacidad de estos ordenadores, todo va cada vez más rápido. Además, todos queremos que sea instantáneo, ¿no? Tú estás ahí cargando una paja y quiero que sea lo más rápido posible. Bueno, esto es gracias a las componentes esenciales, que son los microchips que llevan dentro. Y es que los microchips a día de hoy, Intel y muchas otras compañías, ya están ofreciendo microchips donde la puerta, donde pasan los electrones, tan solo son, creo que andan ya por 22 nanómetros. 22 nanómetros, fijaros lo que es eso. O sea, los electrones que no tardan nada. Por eso cada vez más rápido todo lo que hacemos con nuestros móviles y con nuestros ordenadores. Esto se hace en estas inmensas salas de fabricación, salas blancas que se llaman, ¿no? Y realmente, bueno, pues esto es muy complicado, estas fabricaciones. Yo os animo a que leáis la historia de la microelectrónica. Hablamos antes de la gran revolución, pero para mí la gran revolución que ha experimentado la humanidad fue el siglo pasado con la microelectrónica, cuando conseguimos fabricar estos primeros microchips y empezaron los primeros ordenadores. Ahí fue el mayor cambio de la humanidad. A día de hoy no podríamos vivir, no habría nada, porque todo está controlado gracias a estos microchips. Bueno, productos comerciales, que hay miles de productos comerciales que ya llevan nanotecnología, ¿no? Quizás los más famosos son todas las cremas y todos los productos que usamos las mujeres, ¿no? L'Oréal es la empresa del mundo que tiene el mayor número de patentes en nanotecnología. Increíble, ¿verdad? Todas estas cremas, los liposomas, todo esto que hablamos, ¿no? Y qué bien. Bueno, por ejemplo, todas las cremas solares. Aquí, para los que somos más mayores, os acordaréis que antes íbamos a la playa, te ponías la crema, ¿no? Esa, te quedaba esta pasta blanca y estabas ahí frotándote a ver si esto entra, ¿no? Ahora casi todas las cremas ya se fabrican con nanopartículas y ese es el motivo por el cual pulverizamos y tal, y aquello penetra enseguida en nuestra epidermis, ¿no? En nuestras células. Nos produce además una mejor protección frente a la radiación ultravioleta. Ya los deportistas de élite se utilizan, como Rafa Nadal o como todos los demás, utilizan ya bicicletas, raquetas de tenis que llevan estos nanotubos de carbono, que hace que esto tiene mayor resistencia pero con menor peso, con lo cual el deportista está haciendo mucho menor esfuerzo con esa bicicleta
bola o con esas raquetas, ¿no? Bueno, por supuesto, los zapatos que ya ni se te ensucian, recubrimientos nano, puedes andar por donde quieras y te evitas limpiar zapatos. Esto es horroroso, ¿verdad? Que a nadie le gusta limpiar zapatos, ¿no? Bueno, y limpiar cristales. Esto no sé si... Ya hay muchos ejemplos, lo voy a poner en grande, de estos cristales autolimpiables, ¿no? Son unos cristales que se terminan con un recubrimiento nano, de tal manera que como ese tamaño es mucho inferior a las gotas de lluvia o a las gotas de suciedad, no se pueden adherir y caen, y entonces están permanentemente limpios. Fijaros, qué bien, ¿verdad? Sí. Otra cosa que a nadie le gusta, ¿alguien ha experimentado lo que es limpiar cristales? Esto es horroroso. Bueno, ya, no sé si veis que muchas marcas de coche están invitándote a que vayas a sus garajes que te hacen estos recubrimientos para los parabrisas de los coches. Dice, vengan y tal, ya no tendrá que usar los limpiaparabrisas. Pues bueno, todos son estos recubrimientos nanoestructurados. Ropa que no se mancha, ropa que no se arruga. También no hay que planchar, bueno, esto es como la maravilla. Y bueno, hay muchísimos otros ejemplos que podéis ver en la literatura. Bueno, hace poco, estos por ejemplo, podéis ver en Amazon, ¿no? Podéis comprar este kit nanocerámico que según ellos pues te recubre todos los arañazos y te deja el coche como nuevo. Pero hace poco, no sé si lo habéis visto, BMW presentó este coche que cambia de color. O sea, el coche va en diferentes gamas de negro o blanco y esto se utiliza también con materiales fotocrómicos, es como se cambian estos colores y también están a escala nano. Hace unos meses lo han lanzado, no sé si lo habéis visto en las noticias. Bueno, otro ejemplo, ¿os acordáis de la historia de las espadas de Damasco, no? Sí, os acordáis en el tiempo de las cruzadas, las espadas de Damasco, aquello era una maravilla que fabricaban los árabes y era lo mejor de la tecnología de aquella época. Los europeos no eran capaces de duplicar este acero, no eran capaces de hacer unas espadas tan buenas y tan cortantes como las de Damasco, ¿no? De hecho, decían que estas espadas eran las más duras, resistentes y capaces de cortar incluso en el vuelo un pelo con una gran precisión. Hace poco descubrieron que lo que sabían hacer estos orfebres o estos herreros en aquella época es que este acero llevaba nanotubos de carbono y esto es lo que le daba esa dureza y lo que le daba esas grandes propiedades al acero que se empleaba en las espadas de Damasco. Bueno, otro ejemplo que tenía que haber puesto con el anterior. Esto os va a encantar. El vestido que te puedes cambiar de color, te cambias de modelito in situ, llegas a una boda y coincides con una, ¿no?, que lleva el mismo modelo que tú, le das a un botón que lleva aquí abajo en la falda y te cambias el modelo. O los vestidos que cambian de color al sol, todos son materiales fotocrómicos, también a escala nano. Fíjate, esta sale al sol, ya tengo el vestido rosa, me voy con el color que quiero, ¿no? Bueno, pues todo esto... bueno, ya sé que es un poco vistoso, pero para nada, pues solo ponerlo al sol y con el sol ya se activan estos materiales. Maravillosa la nanotecnología, ¿verdad? Y por último, el último ejemplo que os enseño hace poco, el uso de estos metamateriales, son unos materiales, digamos, que llevan una periodicidad y que lo que impide es, por así decirlo, la penetración de la luz. Esta es como la capa esa que usaba Harry Potter, ¿no? ¿Acordáis en la película? La capa eso de invisible. Eso que todos queréis hacer cuando te dicen, venga, o tu madre que te dice, venga, hay que cocinar o hay que fregar y todos queremos desaparecer, ¿no? O tu jefe en el laboratorio te dice, bueno, ¿dónde están los resultados? Y tú quieres desaparecer, ¿no? Bueno, pues estas son estas capas de invisibilidad, estos metamateriales. Hay diferentes tipos, lo podéis ver también en internet y fijaros, a ver si funciona el vídeo, fijaros por ejemplo, como al pasar prácticamente oculta a la persona, ¿no?, que no la veis. Todavía quedan, digamos que falta perfeccionar este tipo de materiales. Fijaros ahora en la chica también de la izquierda, fijaros que se pone esto delante y desaparece completamente. Bueno, están todavía en proceso todos estos materiales, pero esto, claro, podría tener unas grandes aplicaciones, aparte de esto que parece así tan gracioso. Esto, aquí más explican también el fundamento óptico en el que están basados. Esto podía tener sobre todo aplicaciones militares. Imaginaros que ahora aviones, drones, todos se podrían llegar a ocultar y entonces no se podría llegar a ver, una guerra casi invisible. Esto es otro de los problemas que, como siempre, tenemos en ciencia, ¿no? Hay aplicaciones muy buenas, pero también podía haber otro tipo de aplicaciones. Bueno,
Hace años vimos que todo este gran cuerpo de conocimiento que teníamos en nanotecnología, estos materiales, estos dispositivos, estos procesos, pues claro, lo ideal sería poder aplicarlo en el campo de la salud. ¿Y para qué? Porque lo que queremos es, sobre todo en salud, es cómo podemos diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades, sobre todo al principio de su desarrollo, como pasa con el cáncer. Fundamental es la detección precoz, de tal manera que podamos eliminar esas primeras células cancerosas y con eso con cualquier tipo de enfermedad. Y así nació la nanomedicina, una de las principales áreas de trabajo dentro de la nanotecnología. Dentro de la nanomedicina tenemos diferentes áreas, voy a contar algunos ejemplos de cada una, como pueden ser los nanofármacos. En vez de tomarte el fármaco, como tomamos ahora, nos tomamos un ibuprofeno, un paracetamol, te tomas casi 1 gramo, ¿no? Una barbaridad, ¿no?, de producto. Pues ahora, si lo haces en forma nanoestructurada, ese fármaco vas a necesitar mucha menos cantidad, pero además se va a absorber mucho antes y va a ser más eficaz. En el área de la nanoterapia ya existen técnicas donde estamos usando nanopartículas para que penetren en los tejidos cancerosos y en las células cancerosas y destruir de forma selectiva, con estas nanopartículas, destruir esas células cancerosas y ese tejido canceroso. No se necesitarían quimioterapias, casi no tiene efectos secundarios para el paciente y está siendo una terapia, hay algunas ya aprobadas en la clínica, es decir, ya se están empezando a utilizar y realmente nanoterapias dirigidas y sin efectos secundarios. Ingeniería de tejidos, esta es también una gran área. La idea es cómo podemos reparar cualquier tejido o cualquier órgano que esté dañado. Y para ello se pueden crecer mediante sustratos que fabricamos a voluntad nanoestructurados, todo tipo de tejidos. Imaginaros que podemos crecer tejidos óseos, se pueden crecer incluso venas artificiales y reemplazárselas a las personas. Ingeniería de tejidos, impresión 3D de órganos, esto ya se está también haciendo, ¿no? Y por último está todo el área del nanodiagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar antes y mejor y con mucha precisión y con gotas de las muestras de los pacientes cualquier tipo de enfermedad? Y para ello pues fabricamos nanodispositivos, biosensores, nanorobots, nanopartículas, o sea, este es todo el gran área. Bueno, esto es un poco resumen de lo que hay en el área de nanomedicina. Como veis, es súper extensa y no puedo contar todo. Yo trabajo en el área de nanodiagnóstico, así que me extenderé un poquito más en esta parte de nanodiagnóstico. Además, tengo todos los dispositivos aquí. Esto es lo bueno de la nanotecnología, como todo es tan pequeño, lo llevo en el bolsillo, viaja siempre conmigo en el bolso, así que luego os enseño todos los dispositivos. Muy bien, mayor triunfo de la nanomedicina a día de hoy, de la nanotecnología y de la nanomedicina, ha sido la vacuna contra la COVID-19, la vacuna de ARN mensajero, que han lanzado al mercado Pfizer, BioNTech y Moderna, y que creo que todos lleváis, espero, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, una vacuna de nanopartículas lipídicas. Bueno, esto ya nos ha contado todo el mecanismo, así que yo no voy a contar todo cómo funciona, pero sí contaros que desde hacía muchos años ya sabíamos fabricar estas nanopartículas lipídicas. El hecho de tener una vacuna en tan solo 11 meses se debió a que toda la investigación básica ya estaba hecha de antes. Ya sabíamos fabricar estas nanopartículas, ya sabíamos cómo introducir este ARN mensajero dentro de estas nanopartículas y que fueran estables. Y además, la persona que ha desarrollado toda esta idea del ARN mensajero dentro de nuestras células, que le da el mensaje para codificar la proteína que queremos, se debe a una única científica, la doctora Catherine Caricó, que ella fue la que entendió cómo se podía utilizar el ARN mensajero para inmunizarnos, la primera que demostró esta idea, a pesar de que todo el mundo en su universidad la consideraban que estaba loca y que aquello era inviable y la defenestraron completamente. Nunca llegó a catedrática, por cierto. Y ahora con la pandemia es la persona
que ha salvado a todo el mundo. Es decir, yo creo que pocos científicos en general y científicas en particular, ¿no?, pueden decir que su investigación de año tras año, muchos años, horas y horas en un laboratorio, mal pagada y poco reconocida, ha podido salvar a la humanidad como lo ha hecho ella. Bueno, simplemente estas nanopartículas son las que lo visteis antes en el vídeo, pero recordad, mayor triunfo de la nanotecnología. Ya sabíamos cómo fabricar estas nanopartículas y cómo estas nanopartículas se inoculan en nuestro cuerpo, cómo se abren y cómo dejan entonces que el ARN mensajero realmente penetre en nuestras células. Muy bien. Igual que estas nanopartículas, pues una de las principales áreas, os comentaba, es la liberación controlada de fármacos. ¿Qué estamos haciendo ahora? A día de hoy nos tomamos una cantidad de medicamentos increíble. La mayor parte de ese medicamento, cuando va atravesando todo nuestro cuerpo, bueno, si te lo tomas oral o te ponen una inyección al final, pierdes prácticamente una gran cantidad de ese medicamento, lo vas perdiendo. O sea, el medicamento que realmente llega a la zona afectada es mínimo. Y la mayor parte de ese medicamento acaba aquí. Sí. No reíros, porque tenemos un problema que tú ahora mismo analizas todas las aguas residuales y encuentras unas barbaridades de ibuprofeno, de tranquilizantes. Creo que así saben que somos el país que más antidepresivos tomamos en toda Europa. Todos los medicamentos acaban en nuestras aguas y contaminan, por supuesto, ¿no? Así que lo que se hace en nanotecnología, la idea es que vamos a nanoestructurarlo de tal manera que no se pierda durante el camino, ¿no?, en nuestro cuerpo humano y vaya lo antes posible al lugar enfermo. Hay dos formas de hacerlo, uno que se llama pasivo, o sea, solamente nanoestructuras, y para ello pues puedes utilizar nanopartículas, dendrímeros, liposomas, metes el medicamento dentro. O sea, existen muchísimas formas, ¿no?, de meter el medicamento nanoestructurado a estas dimensiones. De hecho, hay medicamentos, por ejemplo, uno de los más famosos que trata el cáncer metastásico en mujeres. Este es un medicamento que cuando empezaron a dárselo a las mujeres era súper tóxico, es decir, tenía unos efectos secundarios tan increíbles que tenían que dejar de darlo, con lo cual era hacer un balance. ¿Qué hago? Si a esta persona no se lo doy no va a sobrevivir, pero si se lo doy también los efectos secundarios la pueden matar, ¿no? Hasta que vieron que si ese mismo medicamento lo nanoestructuraban en forma de nanopartículas, se absorbía muchísimo mejor, casi no tenía efectos secundarios y podían curar a las mujeres con cáncer metastásico. Esa es la diferencia entre un medicamento nanoestructurado o no. Y ahora lo que se trabaja es además hacerlo dirigido, es decir, que le pongo como una especie de inteligencia pues de proteínas, anticuerpos, de tal manera que solamente la nanopartícula va viajando hasta el lugar donde tiene que actuar, se une con esas células a través de este receptor específico y una vez allí las nanocápsulas se abren y liberan el medicamento. O sea, fijaros lo que es una terapia dirigida solamente al lugar que está enfermo, ya sea el corazón, un pulmón, un dolor de cabeza. O sea, realmente es un campo espectacular, ¿no? De hecho, pues otra de las técnicas que se están utilizando es precisamente usar esas nanopartículas para detectar cáncer, ¿no? No sé si os acordáis, bueno, aquí como veo gente más senior, ¿no?, más mayorcita, seguro que os acordáis del viaje fantástico, ¿no?, de Isaac Asimov, ¿verdad que sí? La gente joven, nadie, ¿que no? ¿Alguien? Ah, sí, muy milagro, conocéis el viaje fantástico de Asimov. Bueno, este es el famoso Proteus. Esto es lo que hicieron, en este caso, un científico muy famoso, que él solamente tiene una fórmula magistral, pero la tenía en su cabeza, no la había escrito en ningún sitio, y a este señor le da un ictus y se crea un trombo en la cabeza, y entonces, como la única manera, no quieren que se muera este científico, pues se les ocurrió miniaturizar un submarino con 3 personas a bordo, por cierto, e ir navegando, ¿no?, por el cerebro de este señor hasta quitarle ese trombo y que el tipo se salvara, ¿no? Bueno, esto evidentemente es ciencia ficción, esto nunca se va a conseguir, no penséis que vamos a estar ahí miniaturizando un submarino, ni ninguno de nosotros vamos a ir dentro, pero hacemos algo parecido con nanopartículas que funcionalizamos. Por ejemplo, esta nanopartícula se ha funcionalizado con un anticuerpo que es específico a una serie de receptores de las células, en este caso de un cáncer de próstata. Fijaros, inyectamos estas nanopartículas en un ratón sano, en uno donde se ha inducido un cáncer de próstata, y en este caso cuando las nanopartículas viajan, entonces cuando encuentran este cáncer de próstata, las nanopartículas se unen
y producen esta gran fluorescencia que veis aquí de color naranja. O sea que incluso observándolo desde fuera podemos ver quién tiene estas células cancerosas. Incluso con estas nanopartículas se puede llegar a ver cuando tienes tan solo 2, 3 o incluso una célula cancerosa. Con lo cual ahora lo que se puede hacer son dos cosas. El cirujano puede abrir y guiado por esta fluorescencia puede eliminar esa zona, o bien lo que se está haciendo son lo que se llaman técnicas de hipertermia. Yo las llamo nanobombas de destrucción mediante control remoto. Es decir, son estas nanopartículas, una vez que penetran dentro de estas células de cáncer, ahora le aplicas externamente un campo magnético, un campo acústico o incluso un campo óptico, y con eso estas nanopartículas se calientan, empiezan a vibrar y explotan. Y al explotar destruyen todas las células cancerosas. Esta es la técnica que utiliza la empresa MadForce, podéis mirar en internet, una empresa que utiliza nanopartículas magnéticas para destruir células tumorales de tumores sólidos, con aprobación clínica de la Agencia Europea del Medicamento y con algunos hospitales que ya han ensayado y que ya utilizan esta técnica. En España hay numerosos grupos de investigación que trabajan en esta técnica de hipertermia. Y, bueno, medicina regenerativa, impresión de órganos humanos, parece increíble, ¿no? De verdad. Hay uno muy famoso que es el doctor Atala, que imprimía en directo y se veía cómo lo hacía, ¿no? Durante una de las charlas TED, un riñón, y ya existen impresiones de riñones, de corazones, a ver que lo ponga así en grande para que lo veáis, corazones, riñones, bueno, una cosa impresionante lo que se está haciendo con la impresión 3D. Aquí simplemente se utilizan sustratos nanoestructurados y luego lo que se le van dando a la impresión pues se alimenta de propias células del paciente. Esto es importante para que no haya luego rechazo a la hora de implantar ese órgano. Luego se le alimenta con citoquinas, con factores de crecimiento, etcétera. Bueno, con todo lo que se necesita para poder crecer un órgano completo. Hay una nueva tecnología que se llama Organ on a Chip, donde lo que se hace es crear unas microfluídicas, unos sistemas también a escala micro-nano, y aquí se ponen algunas células del paciente en las que queremos investigar cómo se le puede curar pues, un tipo de cáncer o un tipo de infección. Y aquí lo bueno es que estos órganos creados en miniatura te puede permitir descubrir nuevos fármacos porque se pueden ensayar nuevos medicamentos y sobre todo podemos eliminar o casi disminuir la experimentación animal. Ya no necesitas experimentarlo en animales porque ya lo haces directamente en el mini órgano que has creado incluso de un propio paciente. También existen diferentes grupos, especialmente en Barcelona, que trabajan en esas técnicas de órgano on a chip. Aquí veis algunas, fijaros que son todas estas escalas micro-nano, que es alucinante, ¿no? Que ya bueno, pues se puedan hacer estos grandes desarrollos. Bueno, esto ya os lo cuento aquí, como los científicos también a veces se dedican a hacer este tipo de cosas para que la gente vea, ¿no? Que realmente se puede reproducir todo. Estos creo que fueron los científicos americanos que hicieron una réplica 3D, ¿no? De la oreja de Van Gogh. Y es de Van Gogh porque además cogieron un tejido de un descendiente de su hermano, es decir, un sobrino suyo, o sea, que era genéticamente relacionado. Hicieron la oreja, ¿no? ¿Acordáis de la famosa que Van Gogh se cortó la oreja en este arrebato de locura? Pero es que esta réplica incluso puede oír, porque recoge los sonidos con un micrófono y con un software que estimula los nervios auditivos incorporados, o sea que encima puede oír. Increíble, ¿no? Lo que se puede hacer con nanotecnología o en el área de nanomedicina. Bueno, voy a pasar ya al diagnóstico, que esta es mi área, y que os quiero contar lo que hacemos. Y para ello vamos a volver a lo que pasó hace 3 años en la pandemia, ¿no? Si os acordáis, en marzo del 2020, cuando empezamos con la pandemia, cuando ya se supo cuál era la secuencia genética del SARS-CoV-2, de este virus, la única forma de saber quién estaba infectado o no era hacerse una PCR, ¿no? PCR es una técnica genómica muy común, que está en todos los laboratorios, en todos los hospitales. Una técnica genómica, te toman la muestra y en cuestión de 2-3 horas pues te dan el resultado, ¿no? ¿Qué pasó? Que esta técnica hay que hacerla en laboratorio, la tienen que hacer técnicos especializados, necesita reactivos adecuados.
Durante lo peor de la pandemia, si os acordáis, todo el mundo quería hacerse una PCR. Así que lo que observábamos eran colas de miles y miles de personas esperando una PCR. Los resultados empezaron a tardar incluso más de una semana. ¿Por qué? Porque las máquinas estaban ocupadas, los técnicos estaban exhaustos, ¿no? Y no podían procesar esa cantidad de muestras. Así que el problema es que tenemos técnicas muy buenas, pero centralizadas. Y no solamente eso, sino que a día de hoy sabemos, la Agencia Europea del Cáncer ha cuantificado que más de 1 millón de casos de cáncer se quedaron sin diagnosticar durante la pandemia. 1 millón de personas que han muerto. ¿Por qué? Porque no podíamos ir ni siquiera a ver a tu médico de cabecera. Estaba todos los sistemas hospitalarios colapsados, estábamos en confinamiento, la gente se encontraba mal y se quedaba en casa, ¿no? Porque ¿dónde vas a ir, no? Ha habido casos, incluso una periodista vasca que contó su caso de un cáncer de estómago, que cuando fue ya era demasiado tarde durante la pandemia y murió. No sé si os acordáis que relató toda su muerte en Twitter, en las redes sociales, ¿no? Bueno, 1 millón de casos, esto es lo que ha cuantificado, posiblemente sean más. Pero además del cáncer, como sabéis, los otros estragos de la pandemia fue pues, toda la gente que no pudo ser diagnosticada y entonces se cerró con récords históricos de muerte por diabetes, por problemas cardiovasculares, por suicidios, etc. O sea, que esto se debe ¿a qué? A que el diagnóstico clínico, en el diagnóstico clínico que tenemos en España y en Europa, es un diagnóstico clínico excelente, tenemos todas las técnicas, pero básicamente todas las técnicas son de laboratorio, ¿no? Incluso a día de hoy, en un simple análisis de sangre, te sacan todavía, ¿cuántos tubos? ¿Me acuerdo? Un montón de tubos, que todavía pensamos, bueno, estamos en la época de la nanotecnología, ¿por qué no se puede hacer con una gota, no? Bueno, pues realmente este es el problema que tenemos. Tenemos técnicas para todo, excelentes, colonoscopias, resonancias, TAP, lo que queramos, pero son técnicas lentas, caras, personal especializado, instalaciones adecuadas, necesitas una gran cantidad de muestras. Imagínate si vives en una zona remota en la montaña o en la España vaciada, ¿no? Y entonces no tienes ni siquiera acceso a estos hospitales. Bueno, la solución pasa por el tema en lo que yo trabajo, que es hacer unos dispositivos que llamamos biosensor point of care, o sea, un tipo de aparato que con una única gota, una gota de sangre, una gota de orina, una gota de sudor, una gota de saliva, lo puedas poner en un dispositivo como este que veis aquí, un dispositivo incluso del tamaño como de este puntero que llevo, pongas esta gota y te dé el análisis en cuestión de segundos o minutos, un análisis preciso, fiable. Esto es lo que llamamos técnicas de biosensor. Quizás el más famoso que hay a día de hoy es el biosensor de glucosa, que lo utilizan más de 500 millones de personas al día, utilizan este biosensor. Y quizás el primero que ha salido, que es wearable, o sea, que lo puedas llevar implantado en tu cuerpo, es este que quizás habéis visto a la gente, ¿no?, en las piscinas y en la playa, ¿lo veis con este círculo blanco? Yo la primera vez que lo vi pensé, qué raro, qué tatuaje más raro, ¿no? Nunca había visto un círculo blanco. No sé si hay algún diabético en la sala que lo lleve, pero lo habéis visto, ¿no? Esta gente que lleva este círculo. ¿Y sabíais que era un biosensor de glucosa? Sí, ¿no? Bueno, es un biosensor que, a ver, esto está implantado. Esto tiene unas microagujas que van pinchando en el líquido intersticial de esa persona constantemente. Y dentro, en este circulito, está todo el biosensor electroquímico, los electrodos, está todo que procesa ese líquido intersticial y calcula cuál es la cantidad de glucosa que tiene esa persona, ¿vale? Esto es de la empresa Abbott, me olvidé ponerlo aquí, me comentaban hace poco que quieren sacar ahora un modelo muchísimo más pequeño, que es como un botón, y que sea además que se pueda conectar a cualquier tipo de móvil, ¿no?, con una aplicación. Esto solo está a 14 días, solo pueden llevarlo 14 días. No porque el biosensor deje de funcionar, sino porque como estás pinchando, tú estás creando heridas. Esas heridas tienen que cicatrizar, puedes coger una infección por esas heridas. Y ese es el motivo por el cual tienen que quitar este biosensor cada 14 días. Bueno, pues esta es la solución que vemos de cara al futuro. Hacer este tipo de dispositivos para cualquier tipo de enfermedad. Cuando hablamos de biosensores, esto es otra definición que me gusta que quede claro todo el mundo. Yo le pregunto, ¿qué es un biosensor? Bueno, como dice biosensor, pues es un sensor que mide algo biológico, ¿no? A que todo el mundo piensa eso. Sí, ¿no? ¿Pensaríais eso?
Bueno, pues no, esa no es la definición. En el caso del biosensor tenemos un sensor físico que está en contacto con una capa de reconocimiento biológico, con algo biológico que es completamente selectivo a lo que tú quieras analizar en una muestra compleja. Por ejemplo, el caso de la glucosa, ¿no? Tú coges una gota de sangre y le mides glucosa. Glucosa, por cierto, es una sustancia química, no es biológica. ¿Por qué el sensor es tan listo que solo mide glucosa? ¿Cuántas cosas tenemos en la sangre? Cientos de sustancias diferentes, ¿no? ¿Por qué mide solo glucosa? ¿Dónde está la inteligencia de ese sensor? ¿Alguien se lo ha preguntado? Nadie. Se lo preguntan los médicos y tampoco, o sea que no os preocupéis. Bueno, aquí la gracia está en que el biosensor de glucosa lo que lleva dentro es un electrodo donde se deposita una enzima, la glucosa oxidasa, que cataliza la reacción de descomposición de la glucosa. Exclusivamente. Los humanos tenemos enzimas para todo, para cada sustancia que comemos. Y cada enzima, que es una proteína, degrada esa sustancia y es lo que nos permite alimentarnos. Glucosa tiene una específica, glucosa oxidasa, y es la que está en el biosensor. Es decir, que cada vez estos dispositivos llevan un sensor físico, pero es que encima le tenemos que colocar un receptor biológico, que hay que mantenerlo vivo, por cierto, que hay que colocarlo bien para que no se nos muera. Y este fue el problema con los biosensores de glucosa, porque llevan una enzima, llevan una proteína dentro. El primer descubrimiento, o sea, la primera idea del sensor de glucosa fue en el año 1962 y tardó más de 15 años en llegar al mercado, precisamente por la dificultad no de hacer un electrodo, sino de cómo coloco mi sistema biológico que funcione, que perdure, que funcione en cualquier, aquí a 40 grados o a menos 5 grados bajo cero y para cualquier persona y cualquier tipo de sangre. Bueno, eso fue la gran dificultad. Así que recordar que son biosensores, esto que veis, que parece tan simple, un biosensor de glucosa, pones una gota de sangre, 5 segundos te da la respuesta de cuál es tu concentración de glucosa. Recordar que no es un sí o no, te dice cuánto tienes. Lo importante para controlar una enfermedad como la diabetes es saber cuánta glucosa tienes, no si todos tenemos glucosa, sino es la concentración. Vale, quizás unos biosensores más sencillos que todos habéis utilizado, le llamamos test de embarazo. No me voy a preguntar quién lo ha usado, pero estoy segura que todo el mundo lo conoce, ¿a que sí? Venga, no me digáis que no. Bueno, el biosensor de glucosa de embarazo es un test de embarazo. Es muy parecido al test de la COVID que todos hemos utilizado, ¿no? Y alguien se ha preguntado por qué el test de la COVID, ¿cómo mide ese virus? ¿Por qué es tan específico ese virus? ¿No? Yo he visto gente, estos que hablan de la desinformación en redes sociales, diciendo, pero si solo es un trozo de plástico, ¿no?, que tiene un papelito, eso es mentira, nos están engañando. No, hombre, no, es que detrás de eso hay mucha nanotecnología, por cierto. Y lo que hay dentro de estos test de embarazo o del test de la COVID es un sistema más complejo donde depositamos anticuerpos específicos y donde hay nanopartículas de oro y por eso te produce ese cambio de color, esas líneas que ves, ¿no? Y que realmente son totalmente selectivos. En el test de embarazo, ¿qué se mide? Se mide una hormona de la mujer que además aumenta en gran concentración cuando los primeros días de embarazo. Hay un anticuerpo específico, una proteína que agarra a esa hormona. Si no, ¿cómo vamos a saber quién está embarazado o no? La COVID igual, anticuerpos específicos que se unen fundamentalmente a la proteína Spike, se comentaba antes, también a la proteína N del virus del SARS-CoV-2. Por eso sabemos que una persona está infectada o no. Así que hay mucha nanotecnología y mucha ciencia detrás. Por favor, cuando veáis esto, es un trozo de plástico y un papelito. Hombre, no, pues los científicos hemos hecho grandes progresos. El test de la COVID salió también tan rápido porque es la misma tecnología que ya se usa para el embarazo y para muchas otras enfermedades. Por eso se pudo adaptar tan rápidamente, ¿eh? Por eso nos inundaron de test de COVID en cuestión de un año cuando consiguieron fabricar los anticuerpos, que eso fue el problema, cómo fabricamos estos anticuerpos, ¿no? Muy bien, bueno, ya dentro del futuro, la idea es que estos biosensores te los pongas en el móvil, te los pongas en todas partes, pero recordar, siempre hay que poner una gota de un fluido humano. Cuando os cuenten, como por ejemplo los de Samsung, que han sacado este modelo, el Watch 5, ¿no?, y mido la frecuencia cardíaca, mido tal, y ahora vamos a medir otros parámetros. Mientras no consigan medir con una gota líquida, sangre, orina, plasma,
lágrima, no podemos medir la presencia de una enfermedad. Recordar eso, no son técnicas, las técnicas no invasivas son las que nos hacen en los hospitales, una resonancia, un TAC, técnicas muchísimo más complejas, pero estas de bolsillo necesitamos siempre una muestra biológica. Bueno, hay muchísimas aproximaciones. Nosotros cuando empezamos a trabajar con esto hace años, todo el mundo en nuestro campo, no sé si habéis visto Star Trek, los mayores, ¿verdad? Los demás, sí, mira, aquí tenemos nada, fan vuestra, que lo conocéis todo. Bueno, aquí si os acordáis, el capitán Spock se llevaba siempre un aparato colgado que era el tricorder Jing-Wang, y con este aparato era fantástico, porque se ponía alguien enfermo de la tripulación, le ponían ahí la sangre, una gota, ¡hala! Sacaban el perfil, tiene esto, tiene lo otro, ¿no? Llegaban a un planeta, le daban al botón, ¡hay una forma viva en este planeta!, ¿no? Pues entonces nosotros en bromas también le llamamos a esto nuestro medical tricorder. Pero esto es un aparato que ya aparecía, aunque no existían, en la famosa película de Gattaca, que también la habéis visto, ¿verdad? Que sí. No me digas ahora que no, que ya sí, ¿verdad? ¿La has visto? Si no, está todavía en las plataformas, os recomiendo que veáis Gattaca. ¿Sabéis que Gattaca, el nombre Gattaca, son las iniciales de las bases del ADN? Juanina, Demina, Timina, ¿no? Y aquí esta es una película en la que la sociedad había evolucionado tanto que tú podías elegir tener los hijos por ingeniería genética, de tal manera que eran genéticamente perfectos, sin mutaciones, sin nada. Esta gente estaba predestinada a ser los mejores de la sociedad, mejores sueldos, mejores trabajos, y luego los que no se lo podían permitir, pues nacían como nosotros, ¿no? Con todas nuestras mutaciones y nuestros defectos, predestinados a tener los peores trabajos de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguían al que era genéticamente perfecto del que no? Había que hacer un análisis genómico completo, ¿no? Y en aquella película referente del año 1997, si os acordáis, los ponían en fila y les pedían unas gotas de orina. Y con un biosensor identificaban genéticamente si era o no era perfecto. La policía les paraba en la calle y les cogía un pelo, ¿acordáis de eso? Lo ponían también en estos dispositivos de bolsillo y veían quién era perfecto o no. Bueno, esto que parecía una ciencia ficción en el año 97, pues a día de hoy son dispositivos que estamos utilizando ampliamente. Fijaros, en la película hablamos antes del ADN, ¿no? Compañeros contaban esta estructura. La película está llena de simbología, ¿no? Como la escalera con forma de ADN, ¿no? En la que vivía el protagonista. Bueno, evidentemente este tipo de dispositivos, hablamos siempre de salud, se pueden utilizar en muchos campos. Fijaros la ventaja de que, de hecho, ahora están comentando los médicos de familia que hay mucha gente que está llegando a las consultas y le está diciendo, pero no, tiene que hacerse un análisis de sangre. No, pero deme un aparatito de esos como el de la COVID. Yo quiero que me dé un test como el de la COVID y ya me lo hago en mi casa, ¿no? Y los médicos, bueno, sí, ya nos gustaría, pero de momento no tenemos para todo, ¿no? Se puede utilizar en todo tipo. El mercado, pues, sobre todo a partir de la COVID, ¿no? Que se ha visto la ventaja de estos dispositivos. Evidentemente los usamos también en control medioambiental, control de todo tipo de pesticidas, de microorganismos, en la ganadería, en la agricultura, es decir, tienen un uso general. Vuelvo a recordar, son dispositivos complejos por esa parte biológica que tiene que llevar incorporada y que se hay que mantener viva y estable y activa, ¿no? Y os quiero contar también una cosa, el 47% de la población mundial no tiene acceso a los más básicos test de diagnóstico para las enfermedades más comunes, 47%. Pensamos que este tipo de tecnologías descentralizadas de bolsillo podría podríamos democratizar el diagnóstico y que muchísima gente en el mundo, casi la mitad de la población, no tiene acceso al diagnóstico para nada, prácticamente ni siquiera de una gripe, o sea, es alucinante, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos estos dispositivos? Bueno, estos dispositivos, como veis, son complejos, porque yo os he contado, ¿vale? Un biosensor tiene un sensor y tengo una parte biológica. Yo, en mi caso, que hago biosensores ópticos, claro, les tengo que enchufar luz de alguna manera, ¿no? Para que funcionen, así que les tengo que poner o un láser o un LED, pero además le quiero meter una gota, pero a veces, como mis sensores son nano, pues les tengo que meter las gotas con unas microfluídicas adecuadas, pero para que esto funcione le tengo que poner también un fotodetector, pero como quiero que sea autónoma, le tendré que poner toda la electrónica para procesar las señales y que me dé una respuesta en una pantalla o en el móvil, le tengo que meter una batería, le tengo que meter un módulo wifi, es decir, que aquí hablamos de una ingeniería completa donde necesitamos gente. Yo en mi grupo pues hay físicos, químicos, biólogos, ingenieros, todos trabajando juntos para poder hacer este tipo de cosas.
Yo os decía que utilizo luz, porque pienso que es de las tecnologías mejores que hay, ¿no?, para poder hacer este tipo de dispositivos. Estos son algunos de los que hacemos. Fijaros, este lo tengo aquí, luego os lo enseño, el que quiera. Fijaros este que está aquí, este que veis aquí, este chip al lado de una moneda, y fijaros ahora cómo es por dentro toda la circuitería óptica que yo tengo dentro. Tengo 6 biosensores ahí dentro. Este es otro más sencillo, esto es una placa, bueno, sencillo, tiene 20 biosensores que miden tan solo 3 nanómetros de altura. Estos están fabricados en oro de tan solo muy pocos nanómetros. Estos son otros 4 canales, todos están aquí, luego os lo enseño. Y bueno, os iba a contar, no sé si cómo voy de tiempo, si voy muy... me queda tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, los que utilizamos de oro utilizan un efecto de la luz, nada, enfocamos con luz visible, ¿no? Y utilizan un efecto de la luz que se llama plasmónica. ¿Os suena de algo? ¿A los profesores? ¿Sí? A ti, pues porque ella no. Ella es que, no. A ver, ¿a los profesores les suena de algo la plasmónica? A chino, ¿verdad? Más o menos, sí. Bueno, plasmónica es un efecto óptico súper bonito que se ve en el oro, en la plata, los metales nobles, cuando los enfocamos con luz roja, como un puntero, ¿no?, un determinado ángulo, se produce un movimiento colectivo de los electrones libres de ese metal, se ponen todos iba a decir a bailar, a moverse juntos, y cuando llega la luz se chupan esa luz y crean una onda luminosa, ¿no? Nosotros podemos modificar estas ondas o esta luz dependiendo de si es un oro continuo, que lo hacemos de 100 nanómetros, si hacemos nanodiscos, nanorejillas, nanoagujeros. Este es el efecto que veis en las catedrales, en las vidrieras de las catedrales de la Edad Media, en todas las catedrales que tenemos en el mundo. Esto es de la vidriera de la Catedral de León. La Catedral de León es una de las, creo que es la segunda o la primera catedral del mundo con mayor número de vidrieras. Y vemos esos colores tan brillantes que además, según, ¿no?, cómo enfoca el sol y cómo entran los rayos de sol, vemos estos colores que brillan más o menos, ¿no? Esto se debe a la plasmónica, a este efecto plasmónico, porque si fueran pigmentos vegetales los colores que llevaran, eso ya se habría perdido, ¿no?, a cabo de tantos siglos. Sin embargo, los artesanos en aquella época sabían cómo embeber en el cristal nanopartículas de oro y de plata de diferentes tamaños y diferentes formas, con lo cual cada una produce este efecto plasmónico, un efecto de luz, y dependiendo de la forma y el tamaño vemos un color diferente, como aquellos que os enseñé al principio. ¿Os acordáis de las nanopartículas de oro? ¿Acordáis que según cómo estaban hechas tenían un color? Bueno, pues esto es lo que veis en las vidrieras de la catedral. Esto lo podéis estudiar, es muy bonito para verlo en clase con los alumnos. Efecto plasmónico, y que ha llegado hasta nuestros días, es un efecto físico, siempre va a estar ahí. Esto también sucede en esta famosa copa, la copa de Licurgo. Si vais al British Museum en Londres, está esta copa. Bueno, que al principio la gente, la copa no es que sea tampoco una copa, en fin, bonita, pero bueno, espera que la pongo en grande. Pero un día limpiándola se dieron cuenta de que aquello cambiaba de color, parecía magia, ¿no? Se veía verde o se veía roja, y entonces sacaron una esquirla muy pequeña, la miraron y vieron que es que los artesanos habían metido nanopartículas de oro, y según la luz como la enfocabas, pues si lo iluminabas desde fuera, pues se transmitía la luz verde dispersada, que es lo que ves, o si lo iluminabas desde dentro, pues lo que se ve es la luz roja transmitida. Efecto plasmónico de estas nanopartículas, increíble, ¿verdad? Pero esto es lo que nosotros usamos para hacer biosensores. Biosensores como estos que veis aquí, nanodiscos, que le ponemos pues su receptor biológico, como son cadenas de ADN, que le ponemos proteínas, podemos detectar virus, bacterias, pues hacemos de todo. Algunos de mi laboratorio, que los tengo aquí, como veis, 4 en paralelo, estos son nanorejillas, todos estos que veis aquí. Además de eso, hacemos otros con microelectrónica, con los microcircuitos. En vez de emplearlos, ¿no?, para hacer microelectrónica, nosotros hacemos pasar la luz, fotones de luz. Y aquí veis cómo lo hacemos, pasamos la luz, ponemos unos receptores biológicos y en este caso cuando pasa la molécula complementaria, a ver si pasa el vídeo, está la luz que está pasando, siempre luz visible, luz roja, y ahora cuando atrapa a su molécula complementaria, pues se produce un cambio en esa luz. ¿De acuerdo? No os voy a explicar mucho más los principios. Estos dispositivos que yo fabrico tienen tan solo, lo veis aquí, 3 nanómetros de altura.
para que realmente sea tan efectivo y pueda detectar estas moléculas. Con esto pues, nosotros somos capaces de detectar incluso cuando hay una única bacteria en la muestra de un paciente. ¿De acuerdo? Verán cómo funciona con un poquito más de detalle. Por ejemplo, lo que hemos hecho para la COVID, ponemos los anticuerpos específicos frente a la proteína spike del virus y cuando llega el virus atrapa y se produce un cambio en la luz que viaja, en la velocidad de la luz que viaja. Atrapamos el virus completo. Con muy pocos virus, lo vemos en tiempo real. En cuanto llega el virus, se atrapa y vemos cómo cambia la señal de nuestro dispositivo. Lo fabricamos en la sala blanca de mayor producción que os comentaba, que hay en España. Estos son una oblea donde se fabrican todos los microcircuitos. De cada chip tenemos 20 biosensores en paralelo y lo montamos luego pues, con estas estaciones de microfluídica para poder meter las muestras. Bueno, os cuento algunas de las aplicaciones que hacemos. Hemos hecho biosensores, por ejemplo, para detectar en la sangre de los enfermos, controlar la dosis de Sintrom. Como sabéis, hay muchísima gente que ha tenido problemas y entonces tienen que estar sobre todo cuando hay, por ejemplo, trasplantes o otro tipo de enfermedades que necesitan estar tomando anticoagulantes en continuo. Problemas que estos medicamentos tienen una dosis terapéutica, digamos, muy pequeña. Es decir, que si no llegas, pues lo que puedes hacer es que se le va a coagular la sangre al paciente o si te pasas hay un riesgo de hemorragia. Entonces, esta gente tiene que estar con controles continuos en los hospitales y se encuentran fatal porque no consiguen regular muy bien la dosis del medicamento. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos hecho un biosensor de tal manera que podemos medir con unas pocas gotas del plasma de la persona cómo va su concentración, ¿no? Y entonces podemos saber cuál es su concentración en cada momento, o el paciente puede saber cómo va su concentración y se podría ajustar él solo la dosis sin necesidad de ir continuamente al ambulatorio o al hospital, ¿no? Trabajamos con una empresa también aquí en España y ayudamos a la detección del consumo de gluten. Como sabéis, los enfermos celíacos, esto es una enfermedad autoinmune, no tiene cura, pero la única posibilidad es no tomar gluten nunca, porque la gente algún día dice, pues hoy tomo algo, ¿no? Pero tomo algo y se encuentran fatal. Y cada vez que tomas algo, el daño al intestino es permanente y peor. O sea, no pueden tomar nunca gluten. Y el problema es que hay muchas contaminaciones cruzadas, que la gente se salta la dieta. Los médicos están hartos porque se llegan allí, es que yo no tomo gluten, pero me encuentro fatal. Entonces, bueno, pues hemos hecho un biosensor para con unas gotas de orina saber quién ha tomado gluten o no. Sería muy parecido como el test de embarazo, ¿no? Unas gotas de orina, lo pones y fijaros aquí, también con podemos detectar, tuvimos, lo medimos en la orina, sin diluir, sin nada, poner las gotas de orina, el pipí de un niño, del hijo de un compañero mío que estaba a una dieta libre de gluten. Y bueno, pues no veíamos nada, le dimos una galleta y en un par de horas ya podemos ver que ha tomado gluten. O sea que realmente es muy eficaz, ¿no? Estamos viendo, se lo comercializamos con esta empresa de Sevilla. Trabajamos mucho en la detección temprana de cáncer, ¿no? Sabéis que el cáncer, pues desgraciadamente es uno de los mayores problemas que tenemos de salud global, con más de 18 millones de casos en el 2020. Y bueno, sabemos que 1 de cada 5 personas en nuestra vida vamos a tener cáncer. 1 de cada 5. O sea, las probabilidades, como veis, son bastante altas, ¿no? Así que vemos que lo mejor es un diagnóstico precoz. O sea, evidentemente las terapias han avanzado también muchísimo, pero las terapias son más eficaces cuanto antes te detecten ese cáncer. Así que nosotros estamos desarrollando biosensores, no yendo a los biomarcadores normales que se están midiendo ahora en clínica, sino hacemos una aproximación un poco más compleja en la que medimos alteraciones genéticas y alteraciones epigenéticas, aparte también de otras proteínas que se alteran. Entonces medimos todo esto conjunto y podíamos llegar a saber cuándo las células empiezan a hacer cosas raras, la comunicación entre ellas se altera, todos estos mecanismos de desregulación celular, y es lo que van nuestros biosensores. Vamos a analizar eso casi al principio del comienzo del cáncer, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos ya algunos resultados con el cáncer de colon. Cáncer de colon, como sabéis, al final hay que detectarlo con una colonoscopia. Colonoscopias son técnicas agresivas, caras, muy caras, y además que tienen cierto margen de error, ¿no? Y de error y de efectos secundarios para el paciente. Así que aquí estamos desarrollando un biosensor porque vimos
El cáncer de colon es de los pocos que tiene una reacción inmunológica, es decir, cuando empiezan las primeras células cancerosas, pues estas células cancerosas emiten una serie de antígenos que empiezan a circular en nuestra sangre, nuestro sistema inmune se pone en marcha y fabrica unos autoanticuerpos para aniquilar estos antígenos. Entonces sabemos que si yo mido estos autoanticuerpos y alguien los tiene en sangre, es porque esa persona está comenzando un proceso de cáncer de colon. Y según la experiencia clínica, eso puede llegar a suceder incluso 3 y 4 años antes de que te puedan diagnosticar el cáncer en el hospital. Con lo cual, una simple prueba de sangre, ya hemos visto que funciona muy bien, de que podemos medir estos autoanticuerpos. Así que pensamos, esto será un sueño para el futuro, que podíamos llegar a desarrollar un test que con una gota de sangre pues podíamos saber quién está comenzando un cáncer de colon sin necesidad de hacer colonoscopia. Trabajamos en más cánceres, no voy a ser muy exhaustiva, como el de vejiga, de pulmón, ovario, con todos estos marcadores epigenéticos, sobre todo con unos microRNA, son unas moléculas muy, muy pequeñitas que circulan en nuestra sangre cuando comenzamos también estos procesos cancerosos. Y ya hemos demostrado, por ejemplo, en este de vejiga, gotas de sangre, podemos estratificar fácilmente quién está sano y quién tiene un cáncer de vejiga con tan solo 150 microlitros. Y aquí llegamos al límite de detección. En este caso miramos también un microRNA de 20 atomolar, o sea, el sensor es capaz de medir en orina directamente y llegar a niveles de detección atomolar. Atomolar, a ver qué significa atomolar. Nano, ya sabéis que es 10 a la menos 9, pico, 10 a la menos 12. Ato, ¿qué creéis que es? 10 a la menos 18. ¿Vale? Eso es lo que conseguimos medir con estas tecnologías tan sofisticadas a escala nano. Muy bien, y ya para acabar, os voy a contar también otra de las grandes líneas en las que trabajamos, que es el diagnóstico de infecciones. Creo que habéis escuchado ya hablar, ¿no?, del problemón que tenemos con las infecciones y con la resistencia a los antibióticos, ¿no? Esto es un problema que va en aumento porque, como sabéis, las bacterias son muy listas, más listas que los virus, por cierto, y entonces han desarrollado mecanismos de resistencia a los antibióticos. ¿Qué hace la bacteria? Estudia la estructura química del antibiótico y fabrica una enzima y se lo carga. Es decir, las bacterias, y encima se lo van contando unas a otras. Esto es lo más. A día de hoy tenemos estas bacterias, las que llaman súper resistentes, lo habéis escuchado, ¿no? Está llegando mucha gente a los hospitales que les hacen los análisis, les están dando todo tipo de antibióticos y todo es negativo, resistente. O sea, empieza a haber ya gente que está muriendo porque las bacterias que se pillan son resistentes a todos los antibióticos que tenemos en el mundo, ¿eh? Y además hay muy poca investigación en nuevos antibióticos. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe sobre todo a que cuando tenemos que hemos abusado tanto de los antibióticos y al abuso, el mal uso, pues las bacterias han aprovechado para crear a todos estos mecanismos de defensa, se están defendiendo contra los antibióticos y a día de hoy las muertes están empezando a ser por sepsis, además casi 11 millones de personas en el mundo al año. Pero lo peor son las predicciones, no quiero ser alarmista, pero las predicciones son que para el año 2050 las primeras causas de muerte en el mundo son siempre las cardiovasculares y le sigue el cáncer. En el año 2050, las muertes por infecciones resistentes ya van a superar al cáncer. Es decir, que en el 2050, cada 3 segundos va a morir una persona en el mundo debido a una infección multiresistente. O sea que tenemos un problema. Y uno de los principales problemas es que el diagnóstico es muy lento y muy impreciso. O sea, tú llegas a un hospital, ya vas con una infección, lo primero que hacen es darte antibióticos de todo tipo, que a lo mejor no aciertan, y mientras te sacan la sangre, la analizan y ven qué bacteria es. Pueden haber tardado a lo mejor un día, bueno, puede ser unas horas si vas a Valdebrón, pero si te pilla en mitad del campo, en un hospital comarcal, eso puede ser un día o 2. Pero luego, una vez que sabes la bacteria, cuál es su perfil de resistencia para saber qué antibiótico le tengo que dar, puede llegar a tardar 3, 4, 5 días, una semana. Y antes el paciente ya se ha muerto. Es decir, que tenemos un grave problema con el diagnóstico lento e impreciso y nosotros trabajamos en esto, trabajamos en nuestros biosensores con estas nanotecnologías tan increíbles. Podemos identificar la bacteria también a través de receptores específicos. Hemos llegado ya a detectar tan solo 8
bacterias por mililitro. Tenemos capacidad de detectar en cuestión de tan solo 30 minutos o 20 minutos cuando existe una única bacteria, lo que veis aquí. Pero además ya hemos creado equipos completos, vamos a la UCI de Valdebrón y aquí analizando el plasma de los pacientes, 10 microlitros, estamos hablando de gotas, podemos estratificar las personas que están sanas y las que ya por esa infección están entrando en sepsis. Tardamos menos de 30 minutos, mientras que ellos tienen que enviar todas esas muestras a microbiología y pueden llegar a tardar horas en darles el diagnóstico. Nosotros lo hacemos en 30 minutos y estamos ahora viendo, ya identificando también todas las resistencias con estas tecnologías. Otro proyecto que hicimos, europeo, muy bonito, es este con el chip que os he enseñado antes, este chip de aquí, que tiene 6 biosensores en paralelo. Y esto lo hemos utilizado para detectar tuberculosis. La tuberculosis es muy complicada de detectar. Existen muy pocos biomarcadores que realmente diga esta persona está infectada con tuberculosis, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue desarrollar estos chips, ponerle un receptor específico en la superficie y nosotros miramos un polisacárido que acaba en la orina de los pacientes cuando están infectados, cuando tienen una tuberculosis activa, ¿no? Gente que la tiene como dormida, entonces eso no se ve, pero cuando es activa. Bueno, y lo que hicimos fue, nos mandaron muestras, en este caso vienen de Tanzania, fijaros, 20 muestras, fijaros las orinas, los colores, las densidades, cada una son diferentes, ¿no? Bueno, pues unas gotas de esta orina la pusimos en nuestro biosensor sin filtrar, sin limpiar, sin nada. Y podemos distinguir, estos son señales reales del laboratorio, tiempo real, quién tiene tuberculosis y quién está sano. Cuestión de 15 minutos, menos de 10 minutos sabemos quién está sano y quién tiene una tuberculosis activa, con casi un 100% de sensibilidad de especificidad, ¿no? Algunos otros que han de ser algunos miembros o colaboradores, pues también estos chips, ¿no? Como este que veis aquí, para detectar todo tipo de enfermedades de transmisión sexual, que este es otro problema. La gente muchas veces con este tipo de enfermedades no quiere todavía, no quieren ir al médico, no quieren, con lo cual incluso pues, se podía hacer en cualquier sitio unas gotas de orina y podemos saber quién tiene, si es sífilis, gonorrea, etcétera, ¿no? Y bueno, y por último ya os cuento también que en el diagnóstico de la COVID ya todos sabéis de qué va, sabéis que se empezó con PCR, luego llegaron todos estos test rápidos, pero sabéis que los test rápidos solamente te dicen un sí o un no, no te dicen cuántos virus tienes. Y en la pandemia todos los médicos lo que querían saber es cuántos virus llevan, cuál es la carga viral de cada persona, porque si yo estoy enfermo, me están dando un tratamiento, el TSS te va a seguir saliendo positivo, pero yo quiero saber si la carga viral va disminuyendo, porque si no va disminuyendo es que el tratamiento no sirve para nada, lo tengo que cambiar, ¿no? Entonces nosotros nos pusimos, y además en España todo venía de fuera, por cierto, todo ha venido de fuera, no se ha hecho nada en el país. Y nosotros pues hemos desarrollado un biosensor portátil para diagnosticar la COVID, en este caso en saliva, con la financiación de la Unión Europea, por cierto, que nos dio uno de los principales proyectos de diagnóstico al principio de la pandemia. Y bueno, pues nuestro biosensor pues no te dice solo sí o no, si te has infectado o no, sino que nos da la carga viral. Podemos saber quién tiene desde 100 virus hasta 10 a las 7 virus. O sea que tenemos todo un rango dinámico inmenso en menos de 15 minutos para saber quién está infectado y su carga viral. También desarrollamos al mismo tiempo uno serológico también, que lo empleamos con Clinit y con Valdebrón. Igual no es solamente saber quién ha desarrollado anticuerpos, sino también cuántos, ¿no? Porque, como veis aquí en esta gráfica, estos son controles, o sea, gente que no había desarrollado, no se había infectado. Los controles, por cierto, cogimos muestras del año 2017 del biobanco de Valdebrón para estar segura que nadie había estado en contacto con este coronavirus, ¿no? Y aquí podemos ver la respuesta inmunológica de cada paciente. Veis que hay gente que tiene una respuesta inmunológica muy pequeña y, sin embargo, otros grandísima. Esto depende del sistema inmunológico de cada uno. Esto nos puede servir para saber a quién hay que ponerle los refuerzos de las vacunas antes, porque su sistema inmune responde de manera diferente, ¿no? Y bueno, para terminar, bueno, ahora estamos intentando ver si pues esto lo aprovechamos y ayudamos a nuestros colegas que hacen la vigilancia de la presencia de los coronavirus en murciélagos, porque sabéis que el SARS-CoV-2 se llama 2 porque antes hubo un 1, y el 1 fue en el año 2004. Toda la historia la sabéis, ¿no? ¿O no? El SARS-CoV-1 fue una epidemia que empezó en el 2004, se pudo cortar a tiempo, no llegó a pandemia mundial. Hay una película que cuenta este caso que se llama Contagio, que está, no sé si la habéis visto, que es espectacular, de cómo empezó en un restaurante en Hong Kong por un animal
vivo que se llevaron a ese restaurante y lo mataron en el restaurante, y el coronavirus se propagó a partir de ahí. Y a partir de ese SARS-CoV-1 pues se hacen muchas labores de vigilancia de cómo están evolucionando los coronavirus en los murciélagos. Los chinos eran los que tenían que hacerlo, porque el uno fue allí, pero empezaron a bajar la guardia porque es un rollo tener que ir a las cuevas a coger los animalitos, a coger la caca de los murciélagos, la sangre, llévatela al laboratorio, a las PCR. La gente empezó a cansarse y empezaron a dar menos dinero, y pensamos casi todas las personas, expertos en estos coronavirus, de que uno de los problemas de esta pandemia fue la bajada de guardia, a pesar de todas las advertencias de que no se puede bajar la guardia y hay que estar monitorizando los miles de coronavirus diferentes que viven en los murciélagos. Los murciélagos tienen un sistema inmune muy potente que los mantiene a raya y por eso se quedan allí estos virus. Y nada, bueno, pues para terminar, pensamos que el futuro, como veis, y más después de la pandemia, que ahora la gente ya es que lo reclama, lo que os contaba, van a las consultas a decir, es que yo quiero un test para esto, me quiero llevar un sensor a mi casa, ¿no? Pues pensamos que esto es el futuro, que es una tecnología que se puede adaptar a diferentes aplicaciones, cáncer, infecciones, enfermedades crónicas, ¿no? Y que la idea, bueno, pues tener una plataforma casi como estilo cafetera Nespresso. Yo tengo la cafetera, ¿no? y pongo las cápsulas para las diferentes enfermedades, y según lo que te quieras medir, pones la cápsula, pones las gotas de sangre, de orina, lo que sea, y te saldrá el resultado en el móvil. Así que bienvenidos a la Sociedad del Hipocondríaco, ¿no? Me levanto por la mañana y digo, ay, ¿qué me mido hoy, no? Pues hoy me voy a medir, venga, me mido esto, lo otro, me hago toda la batería. O sea, aquí los hipocondríacos se lo van a pasar fantástico, ¿no? Vamos a hacer mucho dinero con ellos. Bueno, bromas aparte, este es el futuro del diagnóstico, la medicina del futuro. Diagnóstico, estos son algunas de las que nosotros hemos hecho, ¿no? Precoz de cáncer, contaminantes alimentarios, virus, infecciones, contaminantes ambientales, ¿no? Es decir, que lo puedes usar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y también os quiero contar porque claro, todo el mundo piensa, si yo tengo este sensor, me hago millonario, ¿no? O sea, fíjate, un sensor para tal, aquí el primero que lo saquemos, un sensor para detección precoz de cáncer, de infecciones. Esto se le ocurrió a una tipa, bueno, en fin, no sé cómo nombrarla, a la Elizabeth Holmes. ¿Alguien conoce la historia de Theranos? Sí, ¿no? ¿Alguien la conoce? Bueno, esta señora, este personaje, en el año 2003, estaba estudiando primero de Ingeniería Química en Stanford y decidió que ella tenía una idea. Tengo una idea, que no veas, increíble, ¿no? Como tengo una idea, pues lo mejor que hago es dejo de estudiar, dejo la carrera, y me monto una empresa, Theranos, en el Silicon Valley, porque vengo de familia guay y convenzo a todos los millonarios americanos que me pongan dinero. Su maravillosa idea consistía en que voy a coger una gota de sangre y voy a hacer un análisis en una gota de sangre de más de 200 analitos al mismo tiempo, en cuestión de muy poco tiempo, con un aparato que le llamó, ¿cómo se llamaba esto? El Edison. Y esto va a ser, y tengo una idea y una tecnología. Nadie vio esa tecnología, nadie sabía tal. Bueno, la tipa convenció a todo el mundo de que iba a revolucionar los análisis de sangre y consiguió montarse una compañía, Theranos, que llegó a estar valorada en más de 9 billones de dólares. 9 billones. Ella ya apareció en la lista Forbes de las personas más ricas del mundo. ¿Qué pensó? Bueno, como no tenía ninguna formación, contrato científico, unos cuantos científicos, y esto me lo hacen. Pero vamos, cuando la compañía empezó a crecer, cada vez se contrataba más gente, pero de pronto se dieron cuenta de que allí ni tenía idea, ni tenía patentes, ni tenía tecnología, no tenía nada. Todo era un fake absoluto. Es decir, ella pensó, bueno, consigo el dinero, como hacen en el Silicon Valley, primero cojo el dinero, tengo una idea teórica, ¿no? Y luego pues lo hago. Entonces infravaloró completamente lo complicado que es hacer un análisis en una gota de sangre, que nos cuesta tanto, ¿no? a todos, y analizar 200 analitos al mismo tiempo. Pero bueno, como tenía estas inversiones millonarias, pues empezó a fabricar instrumentos que eran todo mentiras, por dentro no funcionaban, empezó a llevarse muestras de pacientes a sus instalaciones, a su empresa, y daba unos resultados falsos, empezó a jugarse la vida de la gente, y algunos empleados ya lo denunciaron de manera anónima al Wall Street Journal, y ya salió que todo era un fake, ¿no?
Y bueno, pues esta persona ahora mismo está en la cárcel, por cierto, cumpliendo condena. Y os recomiendo sobre todo una serie que han hecho sobre ella, el Dropout. Dropout significa la persona que deja la carrera en inglés. Está en Disney Plus, hay otras en HBO. Bueno, es impresionante. También está el Bad Blood, es de periodista que destapó todo el caso, del Wall Street Journal. Y bueno, tenéis que verlo porque es increíble, ¿no?, lo que se hizo en esta historia. El mayor fake que ha habido en ciencia y en una empresa en el mundo. Y sobre todo aquí resaltar la importancia de la formación. Si no has ido a la universidad, no has hecho un doctorado y no tienes una formación, ¿cómo te atreves a montar una empresa con una alta tecnología y donde hay que tener un conocimiento tan profundo? Así que este es el mensaje para los jóvenes. La formación es muy importante. Las cosas no salen así como salen los influencers y las tonterías que salen, sino que la formación para hacer grandes cambios y aportar, ¿no?, realmente a la humanidad es como hizo la doctora Catherine Caricó, toda su vida en un laboratorio, salva a la humanidad, y no como hacen este tipo de personajes. Así que, por favor, os recomiendo que veáis la historia. Y bueno, ya la última, futuro de la nanomedicina. Pensamos que con la nanomedicina, la nanotecnología, pues podemos aportar, como veis, un diagnóstico precoz, preciso, con gotas. Podemos aportar nanoterapia casi sin efectos secundarios. Podemos crear órganos a la carta. No te gusta la nariz, te la cambias con tus propias células, acordaros que no va a dar rechazo. Así que la nanomedicina es una oportunidad única para la medicina del futuro, personalizada, no invasiva, rápida, actuación inmediata, casi sin efectos secundarios y mediante control remoto. Así que, si todo es tan perfecto, la pregunta es, ¿vamos hacia la inmortalidad con la nanomedicina? ¿Quién quiere ser inmortal? ¿No queréis ser inmortales? Bueno, venga, me lo creo. Vamos a ver, pensaros, venga, 3 segundos. ¿Quién quiere ser inmortal? 1. Venga, la gente joven. 2. ¿De verdad que no quiere ser? Otras más, vale. ¿No? Allá hay alguien que dice que no, esto va por edades. Venga, más, venga, animaros, pensar, ¿no? Porque me falla el corazón, me imprimo 1. Me falla el riñón, me imprimo otro. Me hago diagnóstico precoz, ¿no? Bueno, muchísima gente que dice, sí, yo quiero ser inmortal, pero yo siempre cuento, bueno, que esto no es como en las películas, ¿no?, que los inmortales viven una vida fantástica, son ricos, millonarios, guapos, ¿no? No, aquí esto es de día a diario, es decir, levántate todos los días a ir a trabajar, vete al trabajo, haz la compra, cocina, limpia, que esto no es eso toda tu vida, para siempre, no sé, así que ahora pensaros si queréis ser inmortales o no. Bueno, pues nada, quiero dar las gracias a mi equipo, os he dicho, es un equipo muy multidisciplinar, casi más del 80% de mi equipo son mujeres, yo creo firmemente en el talento femenino y por lo tanto, lo siento, pero no quiero decir, a ver, hay algún hombre en mi equipo, pero bueno, yo apoyo y valoro mucho el talento femenino. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Conferencia y todo lo que has puesto en valor, el papel de les mujeres, el papel de la ciència bàsica, i ara sou vosaltres els que teniu l'oportunitat de fer preguntes, comentaris, així que endavant. Bueno, podemos pasar. Merche, vete pasándolos. Hola. Y pasándolos por ahí, que los vean. Ay, perdona. Sí, bueno, sí, son diferentes. No. Dime. Pues me ha gustado mucho la charla, primero. Segundo, que ahora me da curiosidad cómo en los inventos estos de las espadas de Damasco y en todos esos, ¿lo hacían por accidente? ¿O cómo desarrollaban, digamos, armas o inventos así tan precisos? Bueno, evidentemente ellos no sabían que estaban introduciendo estos nanotubos de carbono, así que me imagino que sería, cuando en aquella época todo era prueba y error. Entonces me imagino que estos herreros irían probando con materiales y tal. Y en alguno de los procesos, a lo mejor a alta temperatura, a lo mejor crearon, como dices, casualmente, ¿no?, pues todos estos nanotubos de carbono y pues se fabrican de esa manera.
y fue el resultado, ¿no? Entonces, una vez que ya tienen la receta, pues se la van pasando unos a otros, pero posiblemente fuera más, evidentemente ellos no sabían, ¿no? Lo que había debajo, o sea, cómo lo estaban haciendo, y posiblemente sea esa prueba y error, porque en aquella época hacían, o sea, esta gente no es que fabricara un tal, sino que iban experimentando y haciendo cosas, y cuando veían que algo era mucho mejor, pues se lo contaban a los demás. En el caso de las nanopartículas de oro y plata, eso se llamaba también, o sea, química coloidal, ¿no? que también depende del proceso que estés trabajando con estos metales preciosos. A estas altas temperaturas también puedes crear estas nanopartículas, ¿no? Entonces, esto descubrieron los vidrieros que podían meter, ¿sabes?, esas pequeñas cantidades de oro y plata. Yo creo que tampoco sabía, que evidentemente no sabían lo que es un efecto plasmónico ni este efecto óptico tan curioso, pero también, digamos, casual, pero yo creo que porque experimentaban mucho con los materiales, me imagino, ¿eh? No te puedo dar así una explicación. De hecho, hay una historia así, bueno, que se cree que la nanotecnología nació la primera vez pues, en el famoso episodio de Moisés, ¿no? Cuando sube a buscar las tablas de los 10 mandamientos, y mientras, como tardaba tanto, ¿no?, el resto del pueblo judío pues ya habían hecho un becerro de oro, ¿no? Y cuando él vuelve, baja de la montaña, ¿no?, se enfada con todo, y ese becerro de oro lo tira a las llamas, y eso de ahí lo tiran al Nilo, ¿no?, ardiendo y tal. Y en ese momento, en ese proceso, se cree que se crearon nanopartículas de oro, porque hay un pasaje en la Biblia que luego dice, y dio de beber a todas las tribus las tribus judías, y eso los fortaleció o algo así, ¿no? Entonces se cree que también esas nanopartículas de oro pues te fortalecían, ¿no? Eso se cree que es el primer episodio de la nanotecnología. Bueno, esto ya, pero como ves, es un proceso que sí que puede tener lugar a esas altas temperaturas que estás quemando, calentando ese oro, y ese proceso de enfriamiento rápido, ¿no? Muchas gracias. Venga, anima. Hola, muchas gracias por tu intervención, muy bueno. Todos estos biomarcadores y técnicas de detección, ¿para cuándo se prevé que lleguen a la sanidad pública? Bueno, a ver, todos, por ejemplo, un biosensor de glucosa, a día de hoy lo utilizan, como decía, 500 millones de personas al mundo al día, ¿no? Todos los test de embarazo, de la COVID, hay muchos otros que se están utilizando. Estos más sofisticados que estamos haciendo, pues nos gustaría que en muy pocos años estén en el mercado. Nos han pasado varias cosas. Uno, o sea, son complicados, ¿no? Son evidentemente dispositivos complicados por la parte biológica esta que lleva, y luego también tenemos que hacer unos estudios clínicos muy extensos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso del de cáncer de colon, tengo problemas cómo consigo las muestras, cómo sé quién está empezando un proceso de cáncer si esto no se puede diagnosticar ni siquiera en el hospital, ¿no? Entonces, en la obtención de muestras clínicas y hacer estas validaciones, porque tienes que hacer unas validaciones extensísimas, ¿no? Analizo 20 muestras y ya está, ¿no? Eso por una parte. Luego está la regulación. Las regulaciones, ahora la Unión Europea nos la acaba de cambiar y ha puesto como mucho más complicado toda la regulación que tienes que conseguir para salir al mercado, ¿no?, para este tipo de dispositivos point of care. Y luego está pues la financiación que consigamos. Yo no te voy a contar, porque aquí en España esto es pues casi ridículo, ¿no? En otros países pues se está haciendo ahora, hay una carrera por ver quién saca más de estos dispositivos al mercado, porque después de lo que se ha visto de la COVID, ¿no?, durante muchos años, antes de la pandemia, todas las grandes empresas de diagnóstico, el diagnóstico clínico está controlado por 4 empresas, por 4 multinacionales en todo el mundo. Esta gente nunca ha querido que estos dispositivos point of care salieran al mercado porque les quitaban su negocio, ¿no? En la pandemia se han dado cuenta de que ellos mismos han cometido el error, porque la gente se ha quedado sin diagnosticar por no tener más dispositivos portátiles, ¿no? Entonces ahora hay un cambio de mentalidad, y entonces están acelerando la investigación por una parte y luego la transferencia al mercado de estos productos. Así que no le puedo decir una predicción, pero ojalá que sea lo antes posible, ¿no? Nosotros estamos ahora montando una nueva empresa, a ver si los podemos poner sobre todo para infecciones. Y bueno, pero todo lleva su tiempo. N'hi ha una pregunta des de la gent que està connectada per streaming, i si alguna persona a la sala se la vol pensar, que s'anime, ara és el moment. Sí, pregunten ¿cuál es el instituto científico pionero en reemplazo renal con órganos elaborados en impresoras 3D?
Pues no te sabría decir, creo que es sobre todo Estados Unidos. El profesor a ver si digo bien su nombre, Atala, me parece que es así quizás el científico más famoso. Pueden ver su charla TED en internet, en YouTube. Y bueno, pero de todas maneras, si lo ponen en el buscador lo encontrarán. Sobre todo es Estados Unidos el que está liderando estas líneas. No, sí. Hala. Bueno, en primer lugar quería pues felicitarle, decirle que me ha encantado y felicitarle tanto por la ponencia como por sus logros y sus avances. Y me ha llamado la atención, bueno, lo estaba pensando y cuando ha explicado el caso de Teranos, ¿no? Me ha venido pues, a la cabeza que bueno, eso suele ocurrir cuando hay una tecnología incipiente, pues se crea una burbuja alrededor. Ocurrió a final de los 90 con el tema Internet. Con todo. Y el tema de nanotecnología no ha sido ajeno a ello, porque bueno, pues siempre que una tecnología se desarrolla, pues hay muchas expectativas, algunas pueden ser reales y otras no, y a veces pues cuesta discernir, que es cuando crea pues lo que es el entorno científico sí que tiene suficiente rigor, como comentaba, suficiente conocimiento, pero el entorno más mediático, el entorno más donde se mueve también el dinero del inversor, sí. A lo mejor es un poquito más... ha ocurrido en la nanotecnología, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza en el caso del grafeno. El del grafeno, pues en su momento te iba a hacer hasta la cena, el grafeno, ¿no? Más o menos, sí. Entonces, bueno, la nanotecnología, incluso todo el mundo se sumaba al carro de que todo era nano. Sea o no sea, todo nano, eco, bio. Mi pregunta es, bueno, ya llevamos bastantes años con el tema de la nanotecnología. ¿Está suficientemente madura para que esto ya no ocurra tanto en este campo? Sí, a ver, son varias cosas. La nanotecnología es una palabra que engloba a muchísimos desarrollos y muchas cosas juntos. O sea, no hay algo que diga solo esto es nanotecnología, como has visto aquí. Por ejemplo, nanotecnología ya la tenemos en todos nuestros nanocircuitos que usamos, en todos los móviles, ordenadores, a todo el mundo tenemos esta en microelectrónica, ha sido una revolución increíble, ¿no? En toda la parte de nanopartículas que utilizamos para todo, para las vacunas, ¿no? Para fármacos. Es decir, yo creo que el problema ha sido justamente eso, cuando primero empezaron con los nanotubos de carbono, yo me acuerdo de aquello, y aquello era también la bomba, iba a hacer todo, ¿no? Yo siempre he sido muy reacia a las modas y nunca he querido trabajar y, de hecho, pues todo el mundo en biosensores se pasó a los nanotubos. Yo no vi claro que aquello iba a solucionar nada y no me he hecho muy poco en esas áreas. Me ha pasado lo mismo con grafeno, ¿no? Y era como la única que no quería entrar en mi centro en grafeno porque yo no lo veía claro. O sea, me parece que crean unas expectativas. El grafeno es un material impresionante, excelente, pero para un rango de aplicaciones muy pequeño, que pueden ser optoelectrónicas sobre todo, ¿no? Pero no es el material para todo. Entonces, yo creo que estas expectativas, no sé si es un poco culpa de los científicos, culpa luego de cómo se venden, ¿no? De que de pronto todo el mundo ve un nuevo nicho y dice, me voy ahí porque es la forma de conseguir financiación para poder trabajar. Esto es también lo que nos pasa a los científicos, ¿no? Y se crean estas expectativas. Ahora estamos con la cuántica o con la inteligencia artificial. Ya veremos hasta dónde llegamos con una y con otra, ¿no? Entonces, yo creo que ese es algo que a lo que, por una parte, digamos, los científicos también contribuimos a ella, pero contribuimos porque es que de pronto pasan toda la financiación ahí. Yo creo que los políticos, que son los que no se enteran, ¿no? Pues te ponen toda la financiación ahí y entonces o dices que haces algo de grafeno o de cuántica o tal, o no tienes dinero para investigar, ¿no? Pero la nanotecnología en sí o la nanomedicina son áreas que ya están muy desarrolladas, que ya hay muchas cosas que ya se están utilizando todos los días. O sea, la nanotecnología nos rodea prácticamente, nos guste o no nos guste. O sea, esto ya se ha demostrado, ¿no? Ahora en el campo, por ejemplo, todas las energías renovables, también pues todos los materiales que se están empleando también están ya a esa escala nanotecnológica, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que el problema de las modas nos sigue haciendo mucho daño y seguiremos así. Desgraciadamente, pero la nanotecnología como tal, la nanomedicina como tal, son áreas muy establecidas y con muchos adelantos que ya se están utilizando. La penúltima pregunta i després l'última, perquè ja per acabar el temps. Hola, por favor, yo lo que quería saber es que como me parecen las repercusiones tan graves, cuando has hablado de los cambios de propiedades, cuando hablamos de cosas muy pequeñitas, y pueden ser, has hablado también de la teletransportación, bueno, como un primer, pero
¿Se está legislando ya sobre Sí, sí. todas esas repercusiones? Sí, bueno, sobre nanotecnología, como esto ya llevamos muchos años con nanotecnología, sobre todo con el tema de las nanopartículas, ¿no?, que eran muy controvertidos, y estas nanopartículas que estamos inyectando, ¿no?, en las personas son tóxicas, no son tóxicas, producen... Sí, hay una legislación específica de la Unión Europea para ello, de todos los nanomateriales que podemos emplear, grafeno, nanomaterial de todo tipo, nanopartículas, existe una legislación específica de la Unión Europea, se ha hecho. O sea, ahora mismo cada vez que hay algo nuevo, pues al mismo tiempo también se estudian todas las implicaciones éticas, legales, si también se hace. Ahora Isabel, ¿no? La última pregunta. Bueno, yo quería darte las gracias por la conferencia, que la verdad ha sido impresionante. Y quería que me contestaras tú, porque cuando has hablado de la nanomedicina, por un lado yo no sé muy bien si eso va a ir, como tú has dicho, a democratizar un poco la medicina a la gente que no tiene nada, o va a ir en la dirección de la gente rica, hipocondríaca, a hacerse una medicina a medida. Entonces no sé muy bien, Bueno, no sé. Esto no sé si es una pregunta para los científicos o para los políticos que tenemos, ¿no? Evidentemente, yo creo que los científicos intentamos hacerlo lo mejor posible y luego el mal uso de las cosas lo hacemos los humanos, ¿no? Es un problema nuestro. Entonces, claro, nosotros intentamos, o sea, todos los que trabajamos en este área, intentamos hacer además tecnologías de bajo coste, porque sabemos que evidentemente un análisis, como es de usar y tirar casi, pues el análisis tiene que ser barato, ¿no? Que luego se pueda democratizar como nos gustaría, pues todo va a depender al final de las empresas, que son las que tienen que comercializar esto y que cómo lo van a hacer, ¿no? Pero sí, pero esto lo estropeamos los humanos, ¿eh? O sea, no, la culpa no lo tenemos los científicos, ¿no? El buen uso o mal uso de la ciencia o de los desarrollos tecnológicos, desgraciadamente, somos nosotros también los responsables. Pero sí, esto va a ser un debate de que evidentemente, bueno, yo creo de todas maneras que es positivo, ¿no? Que cuantas más técnicas tengamos a nuestro alcance, ¿no?, que realmente puedas tener una detección lo antes posible, puedas tener un tratamiento más eficaz, con menos efectos secundarios, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, con el cáncer, ¿no?, cómo se ha avanzado en los tratamientos de cáncer. La gente que utiliza inmunoterapias, por ejemplo, no tienen casi efectos secundarios, ¿no? O sea, tienen una calidad de vida muy buena, ¿no? O sea, que yo creo que los avances se ven y tenemos que intentar que se utilicen bien, no? Bé, jo pense que segurament hi haurà preguntes que tindreu i podreu fer-se-les ara en acabar a Laura Lechuga, però perquè la gent pugui acabar i anar-se qui vulga. És el moment de finalitzar les intervencions. Jo penso que l'aplaudiment que li donarem a Laura per la magnífica intervenció és extensible a totes les intervencions prèvies i també als organitzadors del curs ens posen el llistó, el llindar molt alt per a veure l'any que ve com ho fem, perquè el nivell va pujant. De quina manera. Así que moltes gràcies, Laura. Gràcies. Además, te voy a contar, Isabel, esto no te lo he contado, que tenía que haber estado ayer en un acto con Alejandro Sanz y con el presidente de la Junta de Andalucía, pero bueno, como ya me había comprometido con vosotros, he venido aquí, que lo sepáis. Pues yo igual me hubiera...